buenas tardes a todos. Acá les dejo mis respuestas de la segunda consigna del primer parcial de Teoría Política 2, basada en el autor Adam Smith, un economista filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Este autor, en el año 1776, escribe el libro La riqueza de las naciones, donde nos enseña las riquezas, cómo aumentar las riquezas a través de la división del trabajo. Esta división tiene su origen en la propensión de la naturaleza humana, donde el permutar, cambiar, negociar una cosa u otra, existe la frase donde dice dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. ¿Qué es el sentido de cualquier oferta? Y que con esto obtendremos de los demás lo que necesitamos. Smith nos da concepto de la división de trabajo como base de la producción efectiva y el rol que juega el mercado. Este autor desarrolló con respecto a la productividad, donde aclara que esto crece a medida que aumenta la división del trabajo, ya que la producción de bienes da lugar a un conjunto de recursos otorgados, donde serían aún más grandes si el labor de los empleados se factorizan en tareas especializadas. Smith describió el concepto de la división de trabajo, donde se constituye que gracias a la especialización de las actividades y a la cooperación de los esfuerzos aplicados en distintos labores y según la participación que tenga el trabajador en el proceso productivo, tiene como finalidad aumentar la eficiencia. Indicó que debido a la división se obtenían menos tiempo de fabricación y se incrementaba la productividad en consecuencia de que los trabajadores no tenían que moverse continuamente de un lugar a otro, por lo que tampoco se cambiaba de maquinaria y a su vez se disminuían los gastos para las compras de diversas máquinas, puesto que el obrero no tenía que utilizar todas las herramientas, sino únicamente las que se necesitaba para trabajar. Si los trabajadores pueden concentrarse en un pequeño aspecto de producción, esto aumenta la eficiencia general, siempre y cuando se haya producido la suficiente cantidad. Entonces la producción diaria se ha vuelto tan técnica y compleja que diferentes trabajadores son asignados a diferentes tareas de acuerdo a su capacidad y habilidad. Por ejemplo, Smith nos muestra el ejemplo de la fábrica de alfileres, donde explica la división del trabajo como una especialización de las tareas. En el proceso, Smith menciona 10 obreros, cada uno realizando una actividad especializada, donde podrían reproducir entre todos alrededor de 48.000 alfileres por día. Sin embargo, si cada uno trabajara en forma separada, esos 10 trabajadores podrían fabricar 10 alfileres al día. Si cada trabajador tuviera que estirar el alambre, cortarlo, afilarlo, etc., sería un verdadero reto de 10 alfileres por día. Smith concluyó que la división del trabajo aumenta la productividad de incrementar las destrezas de los trabajadores, al ahorrar el tiempo que por lo general se pierde al cambiar las actividades y al crear inventos y maquinarias que ahorran el trabajo. Las ventajas que tiene este tipo de trabajo, según Smith, es el aumento de la producción de productos de una misma cantidad de personas que está en condiciones de garantizar. Entonces, a raíz de la división de trabajo, esto se debe a 3 circunstancias. La primera es la destreza de cada operario al trabajar por separado, por ejemplo, como el ejemplo que nos dio Smith de la fábrica de alfileres.
El segundo es el ahorro del tiempo, que es la ventaja obtenida al ahorrar el tiempo que por lo regular se pierde. Es imposible pasar con rapidez de un labor a otro cuando la segunda se hace en un sitio distinto y con instrumentos completamente diferentes. Finalmente, todos comprenderán cuánto se facilita y abrieva el trabajo si se emplea una maquinaria apropiada. La invención de las máquinas, gracias a los cuales se facilitan y abrievan los trabajos, tiene su origen en el propio principio de la división del trabajo. El hombre está en mejores condiciones para descubrir métodos eficaces, para alcanzar la meta, para alcanzar propuestas, cuando se centra toda su atención en un único objeto y no cuando se distrae frente a una gran variedad de objetos. La división del trabajo le permite poner toda su atención a un solo objeto. Varias de las maquinarias empleadas en aquellas manufacturas fueron inventadas en un comienzo por artesanos comunes, hallándose en cada uno de ellos ocupados en una simple y única función. Su mente se centraba en la búsqueda de métodos rápidos y eficaces para ejecutarla. Bueno, hasta acá les dejo mis respuestas de la segunda consigna del parcial de teoría política sobre las ventajas de la división del trabajo y el proceso que tuvo esta división a través del autor Adam Smith.